Ok, muy buenos días mis amados hermanos y hermanas. Una vez más nos reunimos en este lugar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de su palabra, a través del estudio bíblico con el cual nosotros nos desarrollamos espiritualmente y lo conocemos más a Él. El estudio bíblico al que vamos a estar presentes hoy es Dominando la Depresión. La depresión ha sido considerada como la causa más frecuente de accidentes en el trabajo, en la casa, accidentes automovilísticos y es la principal causa de suicidios entre las personas. Nos hemos enterado a través de las noticias y esto prácticamente comenzó en Japón, de que se empezaron a suicidar jóvenes y hasta niños. Y la mayoría de estos suicidios se daban, en este caso, en el país asiático, debido a que eran rechazados en las universidades o el estrés que causaba el estudio era muy difícil. Y acabo de mencionar una palabra que puede ser la causa de muchas de las depresiones, el estrés. Entonces, dentro de lo que es la historia del ser humano, nunca se había oído tanto de suicidios como últimamente. Y la mayoría de las veces ha sido por depresión. Y hemos sabido de eso, ya sea que esté tomando medicamentos, porque algunas veces la depresión tiene que tratarse con medicamentos, porque la misma depresión no solamente afecta lo que es el organismo, sino también afecta lo que es la mente. Cuando afecta la mente ya necesita tomar medicamentos. Y lo único que hace es que no afecte a la mente. Ayuda en los bajos niveles de depresión, porque la depresión funciona sobre nuestras emociones. Y cuando las emociones son muy fuertes, llegamos a tomar decisiones personales con consecuencias muy lamentables. Ese ha sido el gran problema, que la depresión afecta todo el comportamiento de la persona y por lo tanto afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando una persona se comporta de una manera extraña para nosotros, o tal vez como nunca se ha comportado, o es la primera vez que la estoy viendo así, o la estoy conociendo, siempre debemos de pensar que hay algo detrás de esa persona que la está haciendo reaccionar de esa manera. Muchas veces es la depresión lo que está allí. Una de las situaciones más, podría llamarle lamentables acerca de la depresión, es de que no debemos de olvidar de que cuando afecta lo que son las emociones, llega a afectar lo que es nuestro espíritu. Hay una gran relación entre nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestra alma es el centro de las emociones. Vamos a manejarlo de esa manera. Y nuestro espíritu es el que debe de estar controlando nuestra vida. El espíritu llega a controlar nuestra vida cuando somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo entra en contacto directo con nuestro espíritu, según Romanos capítulo 8, sobre todo después del versículo 16. Ahí habla mucho de la relación del Espíritu Santo con nuestro espíritu. La única manera que podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios es porque el Espíritu nos lo testifica a nuestro espíritu, y nuestro espíritu, al tener control sobre nuestras emociones y sobre nuestro cuerpo, entonces nos da la seguridad de la salvación. Pero cuando se afecta nuestras emociones por causa de la depresión, afecta también nuestro cuerpo. Hay órganos dentro de nosotros vitales como el corazón, los intestinos, los riñones, el hígado, que no funcionan bien o son afectados por las emociones. Por alguna razón hay una relación muy estrecha entre nuestras emociones y nuestros órganos vitales. Por eso es que algunas veces una depresión y una reacción colérica por esa depresión puede causar un síncope, o sea, se detiene la llegada de oxígeno a nuestro cerebro, o puede causar un ataque cardíaco.
porque se acelera nuestro corazón y llega un momento en que no es capaz de bombear sangre como es debido, produciendo en nosotros un paro cardíaco. Algunas veces uno sobrevive, pero puede salir de ese paro cardíaco, pero está expuesto a él si sigue con la depresión. La depresión ha existido desde que el ser humano fue echado del paraíso. Me imagino cómo se sintieron los padres de Abel cuando supieron que su hijo mayor había asesinado a su hijo menor. Es una cuestión depresiva. Y nosotros caemos ante circunstancias de la vida en diferentes momentos de depresión. Pero esta no llega a afectar nuestra vida porque nosotros aprendemos a controlarnos. Es decir, aprendemos a tener control sobre nosotros mismos. Pero el control sobre nosotros mismos nos permite tener espiritualidad en el control cuando este control por nosotros mismos es un reflejo o es un efecto del fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que se dice que es templanza, es control de sí mismo, porque queda uno bastante fortalecido. También la depresión puede hacer que la persona se sienta confundida y hasta avergonzada. De hecho, en el Salmo que vamos a ver de ahorita, le voy a dar el Salmo y vamos a orar, puede hacer que la persona se sienta confundida y hasta avergonzada. Algunos traductores traducen el Salmo 31 cuando habla de la confusión como confundir, la palabra evase, algo así. En griego, en hebreo, se lo traducen como confusión, pero también es traducido como vergüenza, avergonzarse, quedar en vergüenza. Eso es lo que hace que el depresivo se aísle, porque se avergüenza, sabe que no debe de ser así y no tiene control sobre sus emociones, entonces se avergüenza. Sabe que no debe de ser así y lee las escrituras, se confunde. Por eso el que tiene depresión necesita de la iglesia, necesita de los hermanos. Y en la medida de lo posible necesita del pastor también. Pero más que solamente de una persona, necesita de la iglesia en conjunto. Que todos entiendan que detrás de ese comportamiento, detrás de esas expresiones, detrás de ese aislamiento, puede haber algo peligroso. Porque afecta el espíritu, afecta la espiritualidad de la persona. No hay ningún problema en que cuestiones a Dios. El problema es que en la cuestión a Dios te quedes con el cuestionamiento y no llegues a sobreponerte a través de la fe. Eso es lo que pasa muchas veces con la depresión. Por eso hay algunos que son cristianos y llegan al suicidio, porque no logran sobreponer con su fe al estado de ánimo al que le ha conducido la depresión. Me han preguntado algunas veces si una persona, un cristiano que se suicida, va al infierno o va donde Dios. Y las respuestas que yo he oído muchas veces, entre ellas la mía, ¿verdad?, es de que eso depende mucho de las circunstancias. Porque la salvación es única y no se pierde si recibió verdaderamente la salvación. Ahora, ¿pierde muchas recompensas? Sí, las pierde. Acuérdense de 2 Corintios 5:10, que nosotros cuando fallecemos nos presentamos delante del tribunal de Cristo, donde recibiremos nuestra recompensa por todo lo que hayamos hecho en esta vida, haya sido bueno o haya sido malo. Es decir, vamos a recibir o dejar de recibir recompensa. Eso es lo que nos dice la Biblia. Bueno, pero no vine a hablar de esas cosas. Pero sí quiero que pensemos de que no juzguemos apresuradamente a una persona porque tomó una decisión equivocada, sino dejemos siempre eso en las manos de Dios y que nosotros nos sobrepongamos a través de nuestra fe. Este fin de año supe de muchos accidentes de personas muy cercanas a mí, sufrieron pérdidas de sus hijos, o algún pastor
o familia pastoral que conocí cuando estuve en Nuevo México falleció por causa del COVID-19. Un día me llega la noticia de que fallece él y 3 días después me llega la noticia de que fallece ella. Son cosas que realmente duelen, pero se sobrepone mi fe al pensar que esto ocurrió tal vez porque ellos, en el cumplimiento de su responsabilidad delante de Dios, rebasaron los límites de la prudencia, porque Dios nos manda a ser prudentes, como lo hemos sido aquí hasta este momento, y Dios permita que sigamos siendo prudentes, como nos lo recomiendan nuestros líderes. Entonces, suele ser doloroso una pérdida. Esa pérdida se le llama luto, que nosotros tenemos que pasar de alguna manera. Por eso no debemos nosotros de juzgar apresuradamente a cualquier persona que tiene un comportamiento cambia su comportamiento repentinamente, que hoy nos habla, pero el día de mañana, o ayer nos hablaba, pero el día de hoy como que no quiere nada con nosotros. No pensemos que es pesadez nada más de la persona. Puede haber algo peligroso detrás de esa persona. Porque lo peor de todo es que la depresión debilita tanto nuestras emociones que Satanás allí entra y ataca nuestro espíritu. Por eso la depresión puede conducirnos a una enfermedad espiritual, a una debilidad espiritual que haga que sea cuestionada nuestra fe y por lo tanto no podemos sobreponernos a ella. Por eso es importante la ayuda de una persona. Hace unos días un joven de México me escribía y me dice: yo quiero hablar con usted. Y ya estamos en comunicación y lo que me puedo dar cuenta es que está deprimido. Y le doy gracias a Dios por esta lección, porque me ha dado argumentos también para poder atenderlo. Y eso es una bendición, es una bendición. Y no solamente aprendo de los que están en esa situación, sino me hace tener cuidado de mí mismo, de que el fruto del Espíritu resida en mí y tratarlo de experimentar como cualquiera de nosotros lo debe de hacer como hijo de Dios. Porque dentro del fruto del Espíritu, una de las características es que nosotros nos podemos sobreponer a la depresión. Y eso es lo que nos dice Dios, que lo previó desde hace más de 4,000 años, cuando se escribía este salmo, que es el Salmo capítulo 31. Todo el capítulo tiene todo el capítulo tiene dos partes. La primera parte va del versículo 1 al 8, que es la que nosotros vamos a ver. Y la segunda parte va del 9 al 24. Y las dos partes hablan exactamente de lo mismo, solamente que lo expresa de diferentes maneras y lo expresa poéticamente. Y la finalidad del salmista es que nosotros podamos entender y escuchar a Dios aún en medio de este tipo de circunstancias. Hay dos declaraciones profundas de confianza en este salmo. Ahí me voy a quedar en este momento. Tengan el salmo en sus manos. Vamos a ver los versículos. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 8 y nos vamos a encomendar a Dios en este momento. Soberano Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos has tenido en este lugar. Y porque a través de nuestra vida cristiana delante de ti, Señor, a través de la obediencia a la que nos hemos sujetado, al sujetarnos completamente a ti, al someternos a ti, Señor, nos has ayudado a salir muchas veces de etapas depresivas, de situaciones difíciles, que nosotros mismos provocamos y que en algún momento hasta culpamos a los demás por ellas. Te rogamos que tú nos perdones por eso y nos ayudes a fortalecernos en el fruto de tu Espíritu Santo para que nosotros, cuando caigamos nuevamente en un estado de ánimo que afectado por la depresión o por cualquier circunstancia de la vida que nos lleve, nos conduzca a lo que es la depresión, nosotros podamos confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, gracias,
por este estudio. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Es tu palabra, Padre. Revélanosla, dándola a conocer. Porque no tendríamos entendimiento si no fuera porque tú nos los explicas, Padre Santo. Te bendecimos en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí en el Salmo 31, de los versículos del 1 al 8, hay dos declaraciones profundas de confianza. Y las hemos oído desde que Jesucristo estuvo en la cruz. Luego lo oímos con Esteban, cuando dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la otra declaración está ahí en el versículo 15. La primera estaba en el versículo 5. La otra está en el versículo 15, donde dice el salmista: en tus manos están mis tiempos. Es decir, todo lo que es la vida que yo tengo que vivir en este mundo que está visto como cuestión de tiempo. Acuérdense que Daniel, cuando habla de las etapas de este mundo, habla de tiempo y la mitad de ese tiempo. Es la manera como se refiere a lo que es la vida. Ha de tener la duración que el Señor le va a dar. Eso es lo que está diciendo Daniel, y es lo que está diciendo el salmista: en tus manos están mis tiempos. Es decir, la duración que tú le vas a dar, no se la voy a dar yo. Es lo que está diciendo el salmista aquí en el versículo 15. Pero nosotros solamente vamos a ver los versículos del 1 al 8. Y la primera parte son los versículos del 1 al 4. Voy a permitirme leerlos. En ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Allí está la palabra confundido, que yo les decía que también significa avergonzado. No sea yo avergonzado jamás. Hay traductores que lo traducen como avergonzado, y hay otros, como el de la Reina Valera, que lo tradujo confundido. Pero no se deben de preocupar si la palabra es diferente. Significa lo mismo en hebreo. Confusión y estar avergonzado es una misma palabra en hebreo. Líbrame en tu justicia, inclina mi tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. Eres mi refugio. Aquí en los el primer versículo y la primera parte del versículo 2, el salmista nos da un buen ejemplo de que a menudo necesitamos liberación de peligros, acechanzas de enemigos espirituales, actitudes negativas, tentaciones y temores. Lo necesitamos porque eso es lo que causa en nosotros confusión. Y esta confusión puede ser producto de la depresión, o la depresión puede llegar producto de nuestra confusión. Y hay alguien, y Jesús lo presenta como aquel ángel que solo viene a matar, a quitar, a destruir. Y dice que aquí está, y además lo nombra príncipe de este mundo. Tiene poder aquí sobre este mundo y puede afectarnos, aunque no tiene poder sobre nosotros, a menos que uno se lo quiera dar. No tiene ningún poder sobre nosotros, a menos que usted se lo quiera dar. Entonces, pero tiene poder, y tiene poder sobre todos aquellos en cuya casa, cuya vida no está Jesucristo. Por eso hay una parábola allí en Marcos, donde Jesús dice que el espíritu inmundo, cuando ha salido de una casa, llega a la casa y se asoma a ella y la ve vacía. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él, y vuelven a entrar a esa casa, y el estado postrero de esa vida es peor que la anterior. ¿Por qué estaría vacía la casa si el único que la puede vaciar es el que tiene la responsabilidad de esa casa? En este caso, ¿por qué estaría vacía nuestra vida? Estaría vacía porque nosotros mismos no la hemos llenado con lo que lo debemos de llenar.
o no dejamos que Jesús entre más allá a distancia. Hay COVID a distancia. Jesús a 2 metros delante de mí. No. Somos los únicos que podemos impedir la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, sobre esas personas que impiden la entrada de nuestro Señor Jesucristo, o que se hacen una imagen mental de un Jesús que no es, entonces es allí donde Él tiene poder. Y por eso mucha gente acaba confundida, porque se hace una imagen mental del Jesús que no es. Y al creer que ese es, cuando lee las Escrituras o cuando ve otras vidas viviendo de acuerdo a las Escrituras, queda confundida. Y Satanás aprovecha esta confusión para conducirnos a la depresión, a la enfermedad. La depresión puede convertirse, repito, en una enfermedad espiritual. Hay enemigos espirituales que son huestes de maldad, no son uno, son muchos. Y puede venir a nosotros bajo diferentes formas. Puede venir a nosotros a través de una situación económica, a través de una situación moral, puede tentarnos a través de una situación social. Puede venir a nosotros a través de la imposibilidad de entender algo, o la dificultad de entender algo, y nuestra falta de tenacidad hace que nosotros no lo entendamos y nos consideremos los más brutos, los más tontos del mundo. Pueden engañarnos de esa manera. Pero considerarse de esa manera es negar que Dios nos hizo con un cerebro lo suficientemente capaz de poder entenderlo a Él. Si nosotros le prestamos atención, nuestro cerebro puede entender a Dios, porque Dios se revela. Y cuando se revela a Dios, no lo entenderían los animales, porque Dios no les dio a los animales esa capacidad, pero a usted y a mí sí nos la dio. Y es allí donde entra todo, puede entrar también el enemigo, haciéndonos creer algo que no es, y haciendo que nosotros nos sostengamos en lo que no es. Entonces, cuando sabemos que Dios nos puede librar de estas cosas, creyendo que el Espíritu Santo que está en nosotros puede darnos todo lo que necesitamos para librarnos de lo que es la depresión. Oímos el clamor de este salmista ya en el versículo 1 cuando dice, líbrame en tu justicia. Aquí la palabra líbrame tiene mucho que ver con la búsqueda de justicia. Quiere decir que, Señor, haz que yo pueda estar dentro de tu justicia. Es decir, lo que nosotros llamamos la doctrina de la justificación. Es decir, justifícame, Dios. Por eso dice, líbrame en tu justicia. No líbrame de tu justicia. Cuidado y lo confunden. Cuando dice el salmista, líbrame en tu justicia, lo dice todo poéticamente. Tenemos que entenderlo a la luz de lo que el Señor nos ha revelado. Que en Cristo Jesús tú y yo somos justificados. Es decir, nos declaró justos. Entonces podemos clamar a Dios en medio de esa circunstancia de depresión y decirle, Señor, líbrame en tu justicia. Ya me has justificado. Quiero tener ese sentimiento dentro de mí. Que no solamente esté en mi espíritu, que llegue a mi alma y por lo tanto se refleje en mi cuerpo. Es decir, mis actitudes, mis palabras, mi socialización con los demás, que se refleje de esa manera. Y allá en el versículo 2a, en la primera parte del versículo 2, dice, líbrame pronto, inclíname tu oído, escúchame. Y el proverbista dice que Dios escucha la oración de los justos. ¿Y quién es un justo? Alguien que ha sido librado en la justicia de Dios. O sea, otra vez, la doctrina de la justificación. Y ese es justo. En otras palabras, Dios escucha tu oración, mi oración. Entonces aquí cuando dice inclina mi tu oído, es porque está hablando en ese sentido de fe.
Porque te pido, Señor, que inclines a mí tu oído. Y ¿sabes qué? Sé que lo tienes inclinado. Porque lo dice la palabra, lo dice el proverbista, que Dios escucha la oración de los justos. Y Dios nos ha justificado. Y cuando dice, líbrame pronto, aunque el líbrame déjenme decirles esto, el líbrame en tu justicia, que está en el versículo 1, y el líbrame pronto, que está en el versículo 2, son dos palabras hebreas diferentes. Y las dos están en lo que se llama en hebreo el imperativo, es el haifir. El hifir, le diríamos en español, están en imperativo. Pero no él está dando una orden a Dios, sino él es un imperativo donde nosotros estamos confiando en que Dios lo va a hacer o lo está haciendo. Es decir, habla o líbrame pronto es una expresión de confianza en que Dios lo librará, le librará como otras veces lo ha hecho. Eso es lo que significa el segundo líbrame. El primer líbrame es la doctrina de la justificación. Tiene mucho que ver con el perdón de pecados. Tiene mucho que ver con mi relación con Cristo al aceptarlo como único y suficiente Salvador. Ese líbrame en tu justicia. Entonces, por la doctrina de la justificación, yo sé que soy justificado por el perdón de pecados que Cristo hizo a través del lavamiento en su sangre de mis pecados y que fue un sacrificio hecho en la cruz. Esa es la parte medular de la doctrina de la justificación, que Dios nos declara justos. Entonces, si ya nos ha librado en su justicia, todo lo que tenemos que tener es la confianza de decirle, líbrame pronto, y que Dios actúe en su momento. Que Dios permita que yo madure en esta experiencia depresiva que estoy pasando, pero que salga de ella. Mire, Job estuvo bastantes días en una experiencia muy depresiva por la situación de la enfermedad, que hasta dijo, maldito sea el día en que yo nací. Como diciendo, quítame la vida. Pero no lo dijo. Eso no lo dijo. Pero de que posiblemente lo pensó y Dios lo escuchó también. Porque Dios no oye tanto nuestras palabras como que Él recoge hasta los sentimientos que hay detrás de esas palabras. O sea, no oye solo las palabras en nuestra oración, sino también los sentimientos que hay detrás de esas palabras. Mire todo lo que trae nada más estos primeros dos versículos. Y es para que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene cuidado, que se preocupa realmente por nosotros. Y la mejor evidencia de su preocupación por cada uno de nosotros ha sido Jesucristo. Y Jesucristo dijo, me voy, pero no les voy a dejar solos. Y envió el Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy, mientras la iglesia está aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a estar cumpliendo la función por la cual fue enviado. Y ese es usted, soy yo. Eso es lo que nos está diciendo. Vemos la siguiente parte. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre, qué lindo esta parte. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. Hay dos cosas que podemos nosotros entender del versículo 4. Cuando dice, sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. No solamente el ser humano en sus, cuando tiene algo contra uno, en sus teorías conspirativas, que nosotros somos muy dados a pensar, esa persona conspira contra mí. No solamente es esa persona en su maldad o en su depresión actúa mal contra uno, tiende redes, sino también todo elemento, todo ángel de las tinieblas, todo espíritu inmundo le tiende redes a los cristianos. Ellos no están detrás de las personas que no tienen a Cristo, ellos están detrás de usted, detrás de mí.
Pero para eso Dios me dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. El bien y la misericordia manifestado en cada uno de nosotros. Bueno, entonces nosotros vemos aquí tres palabras que nos gustaría rescatar. Roca, fortaleza y otra vez roca. Son las mismas que se usan en el Salmo 18, otra vez. O sea, el salmista está diciendo que Dios es su fuerza y su protección. Y todo lo que hemos dicho hasta este momento es eso, que Dios es nuestra fuerza y es nuestra protección. Cuando estamos en una situación difícil, nosotros debemos confiar plenamente en Dios. Puede ser paradójico que en el versículo Dios pide que Dios sea su roca y fortaleza, pero en el versículo 3 afirma que lo es, véanlo. Aquí en el versículo Dios dice, sé tú mi roca y fortaleza para salvarme. Y en el versículo 3 dice, tú eres mi roca. Por fin, quiero que lo seas o tú eres. Parece una paradoja, no una contradicción. Las contradicciones son completamente antagónicas. Aquí lo que plantea es una paradoja. ¿Quieres o lo es? Eso es una paradoja. Entonces, por eso puede ser paradójico. Pero en el versículo 2 dice, cuando dice, sé tú mi roca y fortaleza para salvarme, está diciendo, hazlo realidad. Y yo quiero decirles esto, Él ya lo hizo realidad. En Jesucristo. Él ya lo hizo realidad en Jesucristo. Y eso es lo que tú debes de considerar. Y en el versículo 3 está afirmando esa realidad. Cuando dice, sé tú mi roca y la fortaleza para salvarme, está diciendo, hazlo realidad. Él ya lo hizo realidad. Entonces dice, sé tú eres mi roca y mi castillo. Y luego dice unas palabras muy lindas, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En el Salmo 23, él dice que las cosas que él hace, las hace por amor de su nombre. En otras partes de los Salmos, cuando habla de rescate, dice por amor de su nombre. Cuando habla de salvación en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña, y los apóstoles, los discípulos que escribieron, nos enseñan que todo lo hizo por amor de su nombre. Y todo lo que está tratando de decirnos el salmista aquí, como después nos lo dijeron los demás escritores, es que Dios se ama a sí mismo. Por eso puede decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios sabe lo que es. Y te amó a ti como a Él mismo. Por eso dio a Jesucristo. Y esa es la esencia de Juan 3:16. No es nada más saber por qué de tal manera. ¿Qué significa eso? Significa que Dios se ama a sí mismo. Y cuando Juan dice, también allá en la primera epístola, que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, está hablando otra vez de que el amarnos a nosotros es de la naturaleza de Dios. Por eso dice, Dios es amor. Porque Él se ama a sí mismo. Y lo menciona muchas veces en la Biblia. No lo pensé en ese momento, pero debiera haber buscado cuántas veces está mencionada en la Biblia. Pero ¿saben qué? Con una sola vez que esté mencionado, me es suficiente a mí después de lo que conozco de Él. Porque su palabra solamente una vez pronunció, sea la tierra y fue. Solo una vez lo hizo. Por eso Dios cuando habla tiene mucho cuidado, porque lo que habla sucede. Amén. Tiene mucho cuidado. Entonces, es lo que yo digo, ¿verdad? Es lindo pensar así de Él. Entonces, ya está afirmando. En la oración crece nuestra confianza en Dios. Luego cuando dice allí mismo en el versículo 3, me guiarás y me encaminarás. Me guiarás y me encaminarás. Yo no pude evitar pensar en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y me ha gustado decir siempre que la vara ha sido la ley de Dios, con la cual Él nos mira y quiere que nosotros estemos
ese sea nuestro marco de referencia para nuestro estilo de vida. Porque la ley de Dios, y ya la estudiamos, tiene esa finalidad, darnos un estilo de vida que realmente refleje a Dios. Y el cayado, así como sirve para rescate, también sirve para hacer que la persona vuelva al camino. Otra vez, la vara puede servir para darle golpecitos a la oveja, o golpezotes, también hablé de eso aquí, golpezotes para volverla al camino. Es de lo que está hablando. Tú me guiarás y me encaminarás. Me guiarás y me encaminarás. O sea, es lo que dice nuestro Señor ahí en el Salmo 23. También lo dice en el Salmo 25, pero el Salmo 25 lo regresa uno al Salmo 23, versículo 3. Cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Según el versículo 4, hay persecución en contra de uno. Lo que yo decía, sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. Hay persecución. Por eso en este primer ciclo de angustia a victoria, el salmista es el perseguido. En el segundo ciclo, el del 9 al 24, el salmista es el rechazado. Por eso le dije, el salmo está dividido en dos partes, del 1 al 8 y del 9 al 24. En los versículos del 1 al 8, el salmista es perseguido. Y del 9 al 24, el salmista dice que es rechazado. Y está hablando de ti, de mí, porque tú y yo somos perseguidos. Porque como les decía hace un rato, al que no es de Dios, no es de Cristo, Satanás ni lo toca porque ya es de él y va a ser de él hasta que esa persona tome otra decisión. Pero usted y yo no somos de Satanás, por eso somos perseguidos. No somos de los espíritus inmundos, no somos de las tinieblas. Somos de la luz, por eso somos perseguidos. Y eso es lo que nos está diciendo el salmista. Vamos a ser perseguidos. No crea que usted no va a ser perseguida. Es que yo ya tengo a Cristo, ya me libró. Oraron por mí y me echaron fuera todos los demonios. Te hicieron creer eso porque al rato van a estar de vuelta en ti si no está tu casa ocupada por el Espíritu Santo de Dios. Y van a entrar no a los que salieron, sino van a entrar con otros peores. La parábola que yo les mencionaba de Marcos. Entonces, la depresión, el creyente en Cristo tiene el derecho de la victoria. Tiene el derecho. El que no es creyente en Cristo puede triunfar. ¿Y sabe qué? Le hacen sentir triunfante para que se debilite. Yo le imagino como cuando jugamos al estirar, al jalar con la cuerda. Hay dos equipos. Un equipo jala para aquí, el otro equipo jala para allá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para que uno gane, aflojan, y cuando el otro se debilita o pierde el equilibrio por el aflojamiento, jala con fuerza. Y es así como funciona Satanás. De repente te hace creer que saliste victorioso para después entrarle con más fuerza. Y eso es en lo que nosotros debemos de pensar. Vamos a ser perseguidos. Y nos va a querer hacer creer que ya somos victoriosos. Pero si no hay la certeza de que esa victoria la obtuve en Cristo, tenemos que seguir en oración. Me acuerdo que en una ocasión estaba llorando por una persona allí en el estado de Kansas, y de repente la persona se levantó y con una sonrisa, y de repente el pastor que estaba junto a mí me viene a ver y me dice, sigue orando por él. Y vino dentro de mí algo como diciéndome, no lo sueltes. Alguien, y ustedes entienden, me quiso engañar de que aquella oración que yo estaba haciendo había tenido su propósito. Y seguí orando y fue diferente. Allí yo aprendí que aún a nosotros los cristianos como que ¡pum! Nos aflojan un poquito para jalar fuerte después. Casi caigo. Pero el Espíritu Santo que estaba allí activo, tocó al otro para que me dijera, porque el otro no estaba viendo lo que yo hacía, estaba en lo suyo también, pero lo tocó para que dijera,
no lo sueltes. Y muchas veces así pasa. Oramos por un hermano o una hermana, puede irse tranquilo, pero de repente algo nos dice a nosotros, vuelve a orar por él o por ella. Y donde sea que estés, hazlo. Eso que, a mí se me imaginó. No, no, no. Es el Espíritu Santo que te quiere hablar, pero alguien te quiere engañar. Escucha al Espíritu Santo. Cuando estudiamos las Escrituras, podemos identificar la voz de Él. Por eso dice, mis ovejas conocen mi voz. Bueno, sabiendo que la depresión puede controlar nuestras emociones, Dios nos puede liberar de esa tiranía, depresión y emociones. Pues Dios es nuestra roca en Cristo, pues como dice el versículo 4, tú eres mi refugio. Así es como lo dice, tú eres mi roca y mi castillo. Otro lo traduce esa parte como roca, tú eres mi refugio. Lo traduce como por significado. Ese es lo bonito, ese es lo bello de entender que esto está escrito poéticamente. No es solamente una roca de la cual detrás de la cual me puedo ocultar, sino que es un refugio donde me oculto y estoy a buen recaudo. Hay temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Todo lo que un refugio puede significar. Después vemos de los versículos 5 al 8. En tu mano encomiendo mi espíritu, palabras maravillosas. Tú me has redimido, Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en ídolos vanos. Esto es muy importante. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Aquí hay una declaración de confianza, una declaración de victoria. La primera parte habla de nuestra debilidad. El problema en el que estamos nos ha hecho estar deprimidos. La depresión en la que estamos. Y la segunda parte, del 5 al 8, nos habla de la victoria y la podemos obtener. Jesús citó, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando murió en la cruz. ¿Por qué lo citaría Jesús? Esto es muy bonito saberlo. Lástima que no me da el tiempo, me quedan apenas unos minutos. Asimismo Esteban, cuando murió apedreado, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que ocurría en el cuerpo de Jesús? En el cuerpo de Esteban, que estaban aquí en esta tierra cuando dijeron estas palabras. Esto es muy interesante analizarlo. Muchos teólogos, o varios, por lo menos 2 que yo he estudiado, han analizado la situación personal de Jesucristo cuando dijo estas palabras, la situación personal de Esteban cuando dijo estas palabras, y que en un momento dado puede convertirse en nuestra situación personal. Es interesante esta parte. Bueno, solo esto de esto. Llama la atención que usa la palabra espíritu. La palabra espíritu en hebreo es ruach, y es la palabra que usa aquí. Cuando habla, en tu mano encomiendo mi espíritu. No usa la palabra nefesh, que se refiere al alma o a la vida, al cuerpo, a la carne. Nefesh significa carne. Entonces se refiere a lo que es el alma, se refiere a lo que es nuestra carne. No usa esas palabras. Por eso cuando dice, se traduce mi espíritu, se está refiriendo a esa parte de la cual Pablo dijo, somos cuerpo, alma y espíritu. Se refiere a esa parte, exclusivamente a aquella parte que se relaciona con Dios a través de Jesucristo. Por eso habla de redención aquí, la doctrina de la redención. Entonces llama la atención esa parte. Utiliza ruach, el espíritu, la parte espiritual de uno. Y eso es lo que está diciendo, en tu mano encomiendo mi espíritu. La carne vuelve a la tierra y no va a ser transformada sino hasta la resurrección. El alma desaparece con la carne, o sea, nuestras emociones desaparecen con la carne. Solo queda el espíritu hasta la resurrección. Entonces el salmista quiso darle un énfasis más espiritual, no solo de enfermedad, no solo de enfermedad y de enemigos,
Y nos dice que esperemos en Dios. Entonces, al darle el énfasis espiritual, no solo de enfermedad y enemigos, Dios libera nuestro espíritu. El día de hoy nuestro espíritu está liberado, pero podemos nosotros tener la confianza de que va a estar en las manos de Dios en el momento que nosotros estemos en una situación como la de Jesús, como la de Esteban. Entonces, Dios no nos libera nada más de la situación espiritual, sino también nos ha liberado del pecado y nos libera también del maligno. Y luego cuando dice allá en el versículo 5, Dios de verdad, vean, cuando dice, me ha redimido, Dios de verdad. Esta palabra verdad no es un concepto. Jesucristo dijo de sí mismo que Él era la verdad. Y cada vez que se habla de verdad en la Biblia, se refiere a la verdad de Dios, la verdad absoluta. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esa es la verdad que nos tiene a nosotros. Destaca que es fiel y es el verdadero Dios. Nótese el contraste con los ídolos vanos. Aquí quiero decirles algo. Salomón habla mucho de vanidad, de vanidades. Salomón habla mucho de eso. Y nosotros lo sabemos bien. Lo que está diciendo en todo esto es que cuando la vanidad es producida en nosotros, no estamos adorando a Dios. O sea, vanidad es un ídolo. Y cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, es que cuando caemos en la vanidad, estamos adorando a alguien que no es Dios. Porque la vanidad no deja de ser un Dios. Aunque muchos dicen que es un concepto. Es un concepto psicológico, es un concepto gramático, es un concepto ideológico. No, señores, es un ídolo. La vanidad es un ídolo, por eso lo detesta Dios. Y el ídolo es que recae en uno mismo. Porque la vanidad allí se refleja en uno mismo. Entonces, el salmista nos está aclarando algo. Dios nos está aclarando algo acerca de la vanidad. Por eso hay que luchar contra ella en oración, en ayuno, si fuera necesario. O sea, Dios destaca que es fiel y verdadero y que hay ídolos que son vanos. Entre ellos, la vanidad. Es lo que está diciendo en el versículo 6. Y nosotros lo vemos desde la Torá, desde la ley. Allí en Deuteronomio nos muestra quiénes son los ídolos falsos también. Y los ídolos falsos se llaman vanidades. Por eso les digo que cualquier vanidad es un ídolo. Todo lo que no proviene de Dios es vanidad. O sea, es un ídolo falso. Todo lo que no proviene de Dios nos lleva a la adoración a otras cosas, no a Dios. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Entonces, en este cántico de alabanza y de confianza hay un ciclo de adoración, expectación y entrega. Por eso este salmo es bellísimo. Y está 2 veces, del 1 al 8 y del 9 al 24. Perdón mi énfasis, pero quiero enfatizarlo. Aún en la crisis, el salmista se goza en el amor de Dios. Resulta que la palabra que se traduce como amor, que se traduce aquí como misericordia, es la palabra Hesed en hebreo. Y esa palabra significa esas dos cosas, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y tanto aquí como en el Salmo 23 lo utilizan. Y Dios quiere que tú y yo practiquemos esa misericordia. Es decir, nos transmite su misericordia para que la practiquemos. No es igual a la misericordia del mundo. La misericordia de Dios es más profunda y tiene mucho que ver también con el deseo de compartir nuestra fe con esa persona. ¿Has conocido? Es el hecho de que Dios se posesiona de uno. Cuando yo digo, Dios, tú me conoces, es porque tú ya me tomaste en tus manos. Me conocen. Se posesiona de uno. En conclusión, acepta que Dios ve tu situación y desea en tu corazón ser sanado, porque Dios desea que seas sanado. Por eso Isaías le dice que sobre él llevó nuestras enfermedades.
desea que sea sanado. Rechaza con oración lo que quiera controlar tus emociones y por lo tanto tus actitudes. Deposita tu alma y espíritu redimidos por Jesucristo en Dios. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que tú toques los corazones de las personas que nos han escuchado el día de hoy. Que tú abras su mente y que les impulses a buscar el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, a confesarse delante de ti y a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestras mentes para que nosotros aprendamos de toda esta enseñanza, que hasta de la depresión es posible salir, porque tú nos has justificado, nos has dado a Jesucristo y hoy está tu Espíritu Santo con nosotros, presente a través de nuestra iglesia. Padre, gracias, gracias, gracias por todo. Bendice a esta tu iglesia, bendice a los que nos escuchan y que tomen esa decisión contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú sentiste eso en tu corazón, por favor, escríbenos a través de Facebook. Allí está el Facebook de nuestra iglesia. Y di, yo recibí a Cristo. Y alguien de nuestros líderes, uno de nuestros diáconos, nuestro mismo pastor o su servidor, les va a atender. Tenga confianza en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.